Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Francia pide disolver una organización ultracatólica por antisemitismo. Estados Unidos promueve un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita que revolucionaría el tablero en Oriente Próximo. Un joven turista israelí es herido en Berlín en un posible ataque antisemita. Israel presenta el primer dron ambulancia del mundo. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Raquel. Comenzamos. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, anunció que ha iniciado procedimientos para la disolución de una organización ultracatólica denominada Instituto Civitas por comentarios antisemitas pronunciados por el ensayista Pierre Hillard durante un seminario celebrado por dicha entidad. En concreto, Hillard argumentó que habría que volver a la situación de antes de 1789, o sea, antes de la Revolución Francesa, en cuanto al estatuto de los judíos en Francia, una época en la que la gran mayoría no podía acceder a la nacionalidad francesa. Civitas, próxima a la extrema derecha y vinculada al movimiento integrista y tradicionalista que fundó el obispo Marcel Lefebvre, apoyó en las últimas elecciones presidenciales francesas al ultraderechista Éric Zemmour. Pierre Hillard, identificado con teorías conspiracionistas y de defensa a ultranza de la preservación de la soberanía nacional, es autor de libros como Descomposición de las Naciones Europeas, de la Unión Euroatlántica al Estado Mundial, pero también imparte conferencias y ha colaborado con medios de comunicación. Bueno, la verdad, una joyita este señor, el Pierre Hillard tampoco conocía yo el Instituto Civitas, sí que habíamos hablado muchas veces aquí del candidato Éric Zemmour y también del movimiento dentro de la Iglesia Católica liderado por el obispo Marcel Lefebvre, que es rechazado incluso por el propio Vaticano, es decir, estamos hablando con lo peor de cada casa, prácticamente, ¿no? Y llegado al punto el argumento que habría que devolver a los judíos a la situación de antes de 1789. Yo no sé por qué no retrotraernos hasta el 3000 antes de la era común o alguna fecha así más concreta y decir por qué no volver al sistema esclavista o a cosas. Vamos a ver, cuando uno estudia un poco la historia, pues se encuentra con este término de los reaccionarios, ¿no? La reacción a la historia, la acción y la reacción, es decir, un movimiento en sentido contrario al que avanza la humanidad. A veces hemos visto casos como el del auge del nazismo a mediados del siglo XX y en general de los movimientos totalitaristas que parecían retrotraernos a épocas anteriores en la historia de la humanidad, pero ya lo que propone esta persona sería de risa si no fuera porque es todo un señor académico, catedrático. Luego muchas veces nos quejamos de lo que tenemos en nuestros propios países, en Argentina, en España, etcétera, con gente que va difundiendo estas teorías conspiracionistas, pero incluso en el centro mismo de la ilustración mundial, nacida a la luz de esta misma Revolución Francesa como es Francia, pues encontramos a personajes como estos y no es que es un personaje que desde un agujero en la selva escribe, sino que lo hace en torno a una entidad que lo acoge como el Instituto Civitas y pronunciando estos pensamientos que seguramente los defenderá como parte de la libertad de pensamiento, ¿no? Es decir, hay mucha gente que dice, bueno, pero todo el mundo tiene derecho a opinar que, por ejemplo, hay que esclavizar a los demás, opinar a que, por ejemplo, se debe eliminar a una parte de la población, etcétera. Pues yo creo que hay cosas que van más allá de la libertad de opinión y que ya colisionan, de hecho, con los delitos de odio. Y ya esta es una barrera que no podemos atravesar jamás.
El gobierno de Joe Biden quiere impulsar un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, que tendría grandes repercusiones para la región y el conflicto palestino-israelí. Además, supondría un gran logro en política internacional para el mandatario estadounidense antes de las elecciones de 2024. En el marco de estos esfuerzos, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, visitó recientemente el Reino Saudita para llevar a cabo conversaciones con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, con el fin de tantear la posibilidad de un pacto para normalizar las relaciones entre ambos países de Oriente Próximo. A poco más de un año de los comicios en los que se presenta a la reelección, para Biden sería un gran éxito diplomático, después de que su predecesor, el republicano Donald Trump, lograra que Israel y varios países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos iniciaran la normalización de sus lazos con los llamados Acuerdos de Abraham. Un entendimiento entre Israel y el Reino Saudita revolucionaría el tablero de juego en la región y podría mover a otras naciones árabes a seguir el mismo camino. E incluso hay analistas que auguran que sus consecuencias podrían equipararse a las de los acuerdos de Camp David de 1978 entre Egipto e Israel. Sin duda para Biden sería beneficioso. Estados Unidos se encamina a un año electoral y no olvidemos que al principio de esta administración hubo críticas especialmente del ala derechista de los republicanos de que este gobierno no estaba comprometido con los acuerdos de Abraham. Aún así, el director del programa de asuntos de la península arábiga del Laboratorio de Ideas Middle East Institute no cree que un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita sea viable en estos momentos por la coyuntura actual, dado que en Israel gobierna una coalición de ultraderecha con Benjamin Netanyahu como primer ministro. También va a ser difícil normalizar las relaciones con ese reino que, a diferencia de Emiratos, Bahrein y Marruecos se ve como líder del mundo islámico y el mundo árabe, donde todavía hay una fuerte oposición a la normalización con Israel en ausencia de una resolución del conflicto palestino-israelí. El acuerdo también le vendría bien tanto a Israel como a Arabia Saudita frente a la amenaza que supone Irán en la región. Bueno, voy a dar primero mi opinión y luego la voy a justificar. Yo creo que Ujú. por aquí no va a pasar nada. Es decir, que se está haciendo un gran esfuerzo de comunicación para mostrar que Biden se preocupa por Oriente Medio cuando durante los anteriores años, tres o no, ya creo que son 3 años los que gobierna, pues no ha movido un dedo en ese sentido y cuando lo ha hecho en sentido poco amistoso hacia Israel, es decir, muy condescendiente con Irán, al que pues se acercó demasiado en el tema de la reanudación del acuerdo de la moratoria nuclear de este país musulmán, que hemos visto que había sido un fiasco total que aparte está a punto de caducar, con lo cual la reincorporación de Estados Unidos a ese acuerdo no tendría ningún efecto. Ahora falta solamente un año, Biden está viendo que pese a sus esfuerzos y las carreritas que hace para mostrar que está en forma, su reelección no está nada segura y entre otras cosas porque a nivel internacional dio totalmente la espalda a lo que estaba sucediendo y sucede en Oriente Próximo, no solamente con el tema de Israel, también con el tema de Arabia Saudita, que ya saben, hace pocos meses comunicó que gracias a la iniciativa diplomática china había vuelto a restablecer sus lazos diplomáticos nada menos que con Irán, que es su archienemigo en la zona, que no es Israel. Para Arabia Saudita, Israel hace bastantes años que ya no constituye el foco de la amenaza. Es más, a pesar de que no tienen estas relaciones diplomáticas establecidas abiertamente, colaboran entre ambos países desde hace muchos años y a un nivel muy profundo en los servicios de información y de espionaje, en cuestiones que tienen que ver con armamento, etcétera, etcétera. Eso lo sabe todo hijo de vecino
también en Israel y creo que también incluso dentro de Arabia Saudita, aunque evidentemente no lo pueden propagar así de forma abierta porque están al frente de una tremenda comunidad internacional de más de 1.000 millones de personas que no verían con buenos ojos de momento este tipo de acercamiento. Así que la realidad de la no del no establecimiento de relaciones diplomáticas concretas y directas y definitivas de Arabia Saudita con Israel no tiene nada que ver ni con Israel ni con Arabia Saudita, sino con el resto del mundo musulmán. Mientras no haya por allí algún tipo de movimiento que avance en ese sentido, va a ser muy difícil que se normalicen estas relaciones diplomáticas, que tampoco a Israel le darían mucho más margen de maniobra, porque como decimos, si bien con estos países con los que ha firmado los acuerdos de Abraham, al menos con algunos de ellos, como Emiratos Árabes y últimamente también con Marruecos, estas relaciones diplomáticas se han traducido luego en relaciones mucho más importantes. En el resto del panorama de los países árabes de la región, Israel no tendría mucho para ganar a nivel de seguridad interna. Es decir, mientras siga el mismo régimen de los ayatolás en Irán y su expansionismo en Medio Oriente, pues la cosa no va a variar mucho en la relación de Israel con el resto de los países árabes. Quizás haya movimientos en algún emirato o en alguna pequeña, algún país menos importante que Arabia Saudita, pero yo realmente creo que el tiempo todavía no está suficientemente maduro como para un acercamiento definitivo, como digo, de Arabia Saudita a Israel. Israel tiene los brazos abiertos, evidentemente lo beneficiaría cualquier tipo de acercamiento. Y por otra parte, como digo, este es un movimiento tan desesperado a última hora que se ve el cartón, como se dice en España, ¿no? Y se ve que es una estrategia mal planteada de Biden cuando ya estamos a 100 metros de llegar al punto definitivo de su mandato, sin nada que mostrar en favor de la pacificación o un acercamiento en esta zona del planeta. Nos situamos ahora en Alemania. Un joven israelí llamado Jonathan Yisraeli, de 19 años, hablaba por teléfono en hebreo en Berlín en el momento que lo atacaron tres hombres que detuvieron su vehículo mientras él caminaba por la calle con su novia por el barrio de Kreuzberg. Terminó hospitalizado con heridas leves en la cara y en el brazo. Se cree que puede haberse tratado de un ataque antisemita. El embajador israelí en el país, Ron Prosor, se refirió al accidente en las redes sociales, afirmando que una agresión de estas características era inaceptable, y agregó que las autoridades alemanas deben tomar las medidas posibles para detener los ataques y la incitación contra Israel y personas judías antes de que sea demasiado tarde. Sí, aunque yo creo que es muy poco lo que puede hacer no solamente el gobierno de Alemania, sino cualquier gobierno ante un ataque como este, si se demuestra y todo apunta que es así, que ha sido un ataque antisemita, porque ha sido algo fortuito de que esta persona iba hablando en hebreo por la calle y justo pasa un coche que lo ve y se detiene y escucha que están hablando en hebreo y posiblemente las personas que iban en ese coche identificaron que esta persona hablaba en hebreo, que no todo el mundo suele o puede identificar en qué idioma se está hablando, y posiblemente también estas personas pertenezcan a algún tipo de colectivo que tienen algo en contra de los judíos o de los israelíes o de ambas cosas, ¿no? Todo apunta a que sí, que es un ataque antisemita y cuando digo antisemita, aquí ya se ve que no hay diferencia entre el odio a los judíos, el odio a los israelíes. Y aquí añadiría incluso el odio al que hable hebreo en la calle, ¿no? Esto es
lo que pasa en una ciudad que está en el centro mismo de la Europa más avanzada, más evolucionada, del país que mejor ha hecho los deberes respecto a su pasado antisemita, y así todo esto sigue. Esto sigue y seguirá, desgraciadamente, aunque las autoridades alemanas, a instancias del embajador, tomen las medidas posibles. Yo no sé qué es lo que puede aliviar la situación del antisemitismo creciente que se está dando en Alemania como en otros países. Esto tiene que ser una transformación que pase no solamente, como muchas veces se dice, por mejoras en la educación y mejoras en las leyes, sino mejoras en el entramado social, en una intervención incluso a nivel nacional, en las redes, en una campaña de todas las organizaciones que están al frente del país para que la gente joven, porque en Alemania la gente más mayor ha vivido el proceso que ha sido la posguerra para Alemania y el purgar los pecados. Pero la gente joven de Alemania y muchos de los que han vivido en la Alemania oriental hasta hace 20 años y que no han tenido mayor contacto con la culpa, porque era un problema que ellos indicaban que era del régimen y no del pueblo, pues como digo, es muy difícil hoy en día que esto se acabe, porque es un proceso que está en marcha y es pujante, no solo en Alemania y no solamente en Europa, sino incluso en países que hasta ahora se habían visto inmunes, como Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Israel anunció esta semana un progreso significativo en el proyecto revolucionario de transportar soldados heridos desde el campo de batalla utilizando vehículos aéreos no tripulados. El aparato despega como un helicóptero, vuela como un avión, se asemeja a un coche deportivo y es capaz de transportar hasta 1/4 de tonelada de carga. El proyecto es promovido por la Oficina del Programa de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa y el objetivo del mismo está cifrado en el propio nombre, que combina las palabras hebreas infantería, dron y ambulancia. El prototipo, o llamado eVTOL, realizó su primer vuelo de demostración en mayo en el sur de Israel. Los resultados parecían tan alentadores que se decidió seguir adelante. Se espera que durante la próxima etapa de prueba, que tendrá lugar en 2024, haya un lanzamiento con una carga útil. Inicialmente se enseñará al dron a entregar municiones, medicamentos y alimentos al campo de batalla. Luego se realizarán experimentos con la evacuación de heridos. Sin embargo, ya durante el vuelo de demostración, el dron logró levantar a 2 personas y transportarlas a una distancia de varios kilómetros. El avión sí fue desarrollado por la misma empresa israelí que fue la primera en completar con éxito un ciclo completo de pruebas en un avión-coche eléctrico. El desarrollo de drones de ambulancia en Israel lleva en marcha desde hace más de un año, pero nunca antes había sido posible crear un prototipo funcional tan cercano al objetivo planteado. El dron se mueve de forma autónoma según las coordenadas preestablecidas y en caso de ser necesario, el operador del puesto de mando puede tomar el control, pero solo en caso de emergencia. El sistema autónomo protegerá al aparato de la interferencia de los sistemas de supresión, lo que permitirá el movimiento encubierto sobre territorio enemigo. Además, está equipado con un motor eléctrico silencioso de fácil carga, con 4 hélices para despegue y aterrizaje vertical en cualquier condición. El costo estimado es de $150.000, pero se espera que las versiones de producción cuesten significativamente menos. Como ya es habitual, el desarrollo en el nivel militar de Israel va por delante de muchos países, incluso yo diría que en este caso por delante de todos los países, porque no hemos tenido noticia de que siquiera Estados Unidos haya desarrollado un prototipo tan avanzado en este terreno, ¿no? Es decir, ya estamos muy habituados a que en los últimos tiempos se utilicen aviones no tripulados o elementos voladores, digamos, no tripulados para realizar tareas de ataque, por ejemplo.
pero en este caso tenemos un dron desarrollado para ir hacia atrás más que para ir hacia adelante, es decir, para evacuar a heridos del campo de batalla e incluso en el mismo vuelo hacerles llegar al resto de los militares que estén en la zona cierto abastecimiento, ¿no? Es decir, que puede ser una tarea combinada, estamos hablando de 250 kilos de carga efectiva que se traducen en 2 personas que con solo que se la siente en los 2 asientos disponibles en este modelo, pues podrían estar ya siendo evacuados de forma autónoma y sin la intervención de terceras personas. Algo que en tiempos de batalla pues se agradece mucho porque todos los ojos están puestos en otras cuestiones que tienen que ver con el campo de batalla de forma general. Así que este aparato que quizás alguno haya podido vislumbrar en alguna serie de ciencia ficción sobre enfrentamientos bélicos futuros, pues ya se acerca muchísimo a la realidad porque, como hemos dicho, el prototipo ya funciona y ha demostrado ser prácticamente perfecto en todos los objetivos que se había planteado. Evidentemente va a llevar varias pruebas más, pero en este campo, en el desarrollo armamentístico, se impone una velocidad de comprobaciones y de pruebas superior e incluso mucho más veloz que en otros terrenos que podríamos esperar que también fuera así, ¿no? Como en el desarrollo de las medicinas para la solución de enfermedades. Desgraciadamente no es así en el terreno farmacéutico, pero sí en el desarrollo de armamentos, que son 2 terrenos totalmente distintos, pero que tienen un objetivo común, ¿no? Que es el velar por la integridad física de ciertas personas. En el caso de los desarrollos farmacéuticos, de las personas que hayan contraído ciertas enfermedades, y en el caso de los desarrollos armamentísticos para conservar la integridad de las poblaciones en la retaguardia o de los ejércitos y de los que están velando por conservar y velar la integridad de estas poblaciones en la retaguardia. Con este comentario terminamos este informativo. Les esperamos en el resto de la programación de Radio Sefarat. Gracias.